Cordial saludo, mi nombre es Marisa Cupitre Gaviria, estudiante de agronomía. El día de hoy voy a desarrollar algunas preguntas de la fase 2 del curso de microbiología de los suelos. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, los tipos de actividad microbiana dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en su hábitat. Aquí podemos observar algunos tipos de microbios. Dentro de ellos tenemos los protistas, los virus, las bacterias, los hongos, etc. La velocidad de la actividad microbiana se da mediante la temperatura, el pH, la disponibilidad de agua, los nutrientes y el oxígeno. El recurso es el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico, inorgánico, los macronutrientes y los micronutrientes. Las condiciones para que esto tenga un óptimo desarrollo se da mediante la temperatura, el potencial hídrico, el pH y la luz. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Consiste en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí, desarrollando varias actividades en el interior de su comunidad. Dentro de ellas tenemos la comunidad del suelo, del agua, del aire, micronutrientes relacionados con animales y plantas. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y la relación entre el hábitat de sus microbianos del suelo? La riqueza es la cantidad total de las diferentes especies microbianas presentes, donde no se hace necesario cultivarlas ni aislarlas, y existen varios tipos o filotipos. La abundancia es la proporción o el porcentaje de la especie en la comunidad y funcionan como medio para regular los nutrientes, movilizar los elementos a la biosfera, y algunos consorcios sirven como alimento microbiano. Y también puede ser, esta relación puede ser competitiva, neutra, perjudicial o benéfica. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, el aporte de energía pues la tenemos mediante la luz, ¿no? La luz solar. Esto es un aporte de energía al ecosistema. Aquí tenemos la luz solar. Esto se convierte en carbono orgánico. Luego, esto va a sustancias inorgánicas reducidas para que puedan ser absorbidas por los micronutrientes. Y esto puede sintetizar la ATP. Eso se convierte en materia orgánica que nos aporta al suelo carbono, nitrógeno, azufre, hierro y fósforo. Esta sirve como actividad catabólica de los organismos, o sea, que se alimentan mediante esto para podérselo transmitir a las plantas y luego a los animales. Pues ahí estaría como la cadena alimenticia del primer consumidor, segundo consumidor y tercer consumidor. Esto se convierte en energía de oxidación de donadores electrónicos inorgánicos. Esto ya como la fase final. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Entonces los microambientes son espacios pequeños donde se forman grandes cantidades de microorganismos, o sea, es como un hábitat que se forma donde pueden coexistir grandes cantidades de especies, digámoslo así. Esto puede ser creado pues como físico o como químico, o sea, ya las personas pues alteran estos microambientes y pues le hacen se lleva a cabo como para hacer una investigación. Y esto pueden convivir microorganismos para que puedan llevar a cabo su metabolismo. Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel importante para la sostenibilidad del ecosistema. La diversidad de los microorganismos juegan un papel de gran importancia porque gracias a ellos pues tenemos suelos donde cultivar. Sin ellos pues no habría nada, no podríamos cultivar. Y ellos pues son los encargados de acelerar la actividad metabólica, o sea que transforman lo que las plantas no pueden consumirlo directamente,
y debido a esto pues podemos tener suelos nutridos y por ende plantas nutridas con una mayor producción para beneficiar a las personas. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Grijalva, soy estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y pertenezco al grupo número 41 del curso de microbiología de suelos. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Esta competencia se da por tres razones: tasa de captación de nutrientes, tasa metabólica inherente y la velocidad de crecimiento. Favorece cooperar para poder sobrevivir y tomar los recursos de un hábitat o para desplazarse en un nuevo hábitat y poder sobrevivir. También para poder llevar a cabo la sintrofia, que son todos aquellos trabajos en los que se requiere de microorganismos unidos para poderse realizar, como lo es el ciclo del anóxido de carbono, que necesita diferentes microorganismos unidos para poderse hacer. En la composición de los suelos tenemos los residuos orgánicos, que son las hojas y hojarascas que se tienen, también como su nombre lo indica, los residuos que dejan las plantas, los animales y nosotros como humanos. El mantillo es aquel en el que se encuentra la materia orgánica lavada. En la capa intermedia encontramos piedras pequeñas y suelo arcilloso. En la roca madre encontramos pues la tierra y las rocas, y en el lecho rocoso las rocas. La rifosfera es la parte del suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Esta es muy importante ya que es el puente entre los microorganismos, los nutrientes y la raíz de la planta. El efecto rifosfero es aquel en el que una planta muere, sus residuos caen al suelo y este es un lugar para poderse reproducir y aumentar su población, los microorganismos. De igual manera, gracias al agua, estos se pueden ir al fondo, generando así una tierra mucho más rica en nutrientes para que cuando se siembre de nuevo una nueva planta, pues esta sea mucho más grande y tenga mucha más capacidad de producción. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Bueno, la región más activa es la naturaleza, ya que allí se encuentran suelos ricos en nutrientes y agua. Eh, Se da porque allí se tiene una mayor fuente de materia orgánica y de agua, la cual es vital para su reproducción y aumento en población. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las costras biológicas del suelo son una red microbiana encargada de estabilizar el suelo en los sistemas desérticos. Estas eliminan la erosión causada por el viento, que influye en los ciclos hidrológicos y en la disponibilidad de agua pues allí. Estas se encargan de darle un equilibrio, ya que esto, dado pues naturalmente, tarda miles de años y pues se genera tan solo 1 centímetro de esta capa. Entonces, la función de estas es poder dar un equilibrio en los suelos desérticos con la falta de agua para la vegetación. Buenos días, compañeros, tutora. Mi nombre es Michael Calderón Ortega. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, estas fueron las preguntas que me correspondieron. Primero, ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, según Jenkinson, los factores involucrados en la actividad microbiana son la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de O2, nutrientes inorgánicos, accesibilidad al sustrato, etc. Estos factores influyen en la descomposición de ambas clases de materiales orgánicos, residuos frescos añadidos al suelo y compuestos humificados. ¿Por qué? Segunda, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo? Bueno, básicamente por la presencia de una barrera geográfica, por ejemplo, una nueva cadena montañosa, continentes que separan por tectónica de placas. Bueno, esto impide que el flujo genético entre poblaciones. Entonces las dos poblaciones se desarrollan separadamente, y dado que es probable que estén sometidas a ambientes diferentes, evolucionan por caminos distintos. Estas diferencias pueden ser tales que los individuos
una de las poblaciones no puedan aparearse ni tener descendencia con los de la otra. Una vez alcanzado este punto, se considera que se ha formado una nueva especie. Tercero, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, constituyen su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. Son muy importantes. La diversidad de microorganismos se encuentra en una fracción del suelo donde cumplen funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que las incorporan. Entonces, esto permite comprender la importancia de la nutrición en las plantas al efectuar procesos de transformación, hasta elementos que pueden ser asimilados por sus raíces. Eh, Tercera pregunta. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, tenemos las bacterias simbióticas y de fijación de nitrógeno. La función de ellas es apoyar a la planta mediante la producción de nutrientes y en los endofitos mejorar el crecimiento y la capacidad competitiva. Tenemos las cianobacterias, que sirven para la acumulación de nitrógeno en sitios extremadamente escasos y también restaura suelos degradados. Tenemos micorrizas, se encargan de proporcionar fósforo a las plantas y así protegerlas de enfermedades y sequías en ecosistemas escasos de nutrientes. Tenemos también las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. En la nitrificación y desnitrificación se pierde el 50% de disponibilidad de nitrógeno. Y ahí es donde actúan estas bacterias. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, la cantidad presente está determinada principalmente por el contenido de carbono del suelo. Entonces, por lo tanto, el tamaño de la biomasa microbiana será variable y dependerá principalmente del contenido de materia orgánica, la hábitat, y de otros factores ambientales como temperatura, humedad y del manejo del. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Esta es gobernada por la variabilidad climática, la composición de la vegetación dominante y los usos de la tierra, ya que al combinar estos tres encontramos la mayor disponibilidad de materia orgánica, la cual se da a través de la cubierta vegetal, brindando así allí un hábitat para los microorganismos. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? La biomasa es el principal reservorio de nutrientes para el desarrollo y supervivencia de las plantas. En los bosques tropicales secos, estos guardan y protegen los nutrientes en las hojas senescentes, para cuando no se tenga la disponibilidad de los mismos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, esta biomasa microbiana es muy importante para la salud del suelo. Por medio de ella se hace la renovación de carbono y nutrientes. Si existe alguna perturbación en el ecosistema, esta sirve como amortiguación microbiológica y esto hace dar estabilidad y control al ecosistema. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana? Estos son de suma importancia pues ayudan a que se recupere tanto el suelo como la biomasa, haciendo que se tengan condiciones favorables para el mismo y así logrando la mejora de la actividad agrícola.